a ir al texto de Efesios capítulo 2. Yo hoy traigo esta porción de la palabra de Dios y es probable que debamos tocarla en 2 sermones, pero quiero hoy hablar sobre la miserable realidad de vivir sin Cristo. La miserable realidad de vivir sin Cristo. En ocasiones nosotros, por lo menos era mi perspectiva antes de hacerme cristiano, obviamente influenciado por toda la filosofía humanista, donde entendemos que, bueno, si tú quieres ser lo que sea, o sea, tú debes ser o puedes ser lo que quieres ser. Y en ese sentido el cristianismo para mí era una de tantas opciones que yo lo encontraba una opción muy viable, muy buena. Nunca vi al cristianismo de mala manera, siempre creí que era un movimiento, o por lo menos una filosofía que hacía bien a la sociedad. En última instancia sacaba a drogadictos de sus drogas y a los alcohólicos de su alcohol y los convertía en buenos ciudadanos, por último. Entonces, no tenía otra mirada hacia el cristianismo que no fuera mirarlo desde el valor social que tiene el ser cristiano. Y sin duda que hoy vemos cada día menos, ¿cómo se llama? Aprecio por el cristianismo, obviamente por los tiempos en que vivimos, donde vivimos en tiempos donde el cristianismo simplemente ya no se rechaza prácticamente. Pero también en el tiempo en cuando yo rechazaba el cristianismo, o todos nosotros lo hacíamos, lo veíamos como una opción viable. Una opción viable. Podría haber sido parte, como lo fui en algún momento, no sé, del Partido Socialista, podría haber sido parte de una agrupación política, social, un movimiento más grande, ya podría haber sido de Greenpeace. Es decir, había un abanico muy grande de posibilidades y entre ellas estaba el ser cristiano. Pero cuando tú conoces a Cristo y cuando comienzas a comprender lo que implica vivir con Cristo y en Cristo, te vas dando cuenta de que el cristianismo en sí no es una opción de una de tantas de un abanico grande, porque hermanos míos, Cristo y el cristianismo en sí su valor no nace del valor social que tiene. O sea, el valor del cristianismo no es sacar a la gente de la droga. El valor del cristianismo no es reformar a los carcelarios. El valor del cristianismo no es aliviar la angustia que producen los conflictos de este mundo. El cristianismo es mucho más que eso. Y hoy espero que podamos ver en este texto lo que es la miserable realidad de vivir sin Cristo. Es decir, vivir sin Cristo tiene, digamos, consecuencias mucho más terribles que las consecuencias que podamos ver en el ámbito social. Hermanos, el cristianismo es mucho más que un cambio de vida. El cristianismo es mucho más que un estilo de vida. El cristianismo es mucho más que una mera reformación social del individuo. El cristianismo es mucho más que una mera reestructuración emocional del individuo. El cristianismo es mucho más que eso. Es realmente la resurrección de muertos espirituales para vivir eternamente en la gloria de Dios. Y como dijo el Señor Jesucristo en una oportunidad a los fariseos y saduceos y la clase religiosa en general, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, dando a entender que no importa la actividad religiosa que tú tengas en la vida. Y lo voy a decir de esta manera: no importa ni siquiera si tú eres evangélico o no. Lo que importa es si tú eres creyente en Cristo, si tú has nacido de nuevo, si tú tienes vida en Cristo. Y teniendo esto en mente, obviamente se desmantelan muchas presuposiciones nuestras.
Por ejemplo, la presuposición típica que encontramos cuando alguien dice, no, cuando le pregunta, ¿tú eres cristiano? Sí, yo nací en la iglesia. La pregunta es, ¿ser cristiano significa nacer en la iglesia? Yo nací en el Sótero del Río. Por lo tanto, ¿qué soy? No sé qué soy si nazco en el Sótero del Río. Porque muchos piensan que si nace en la iglesia es cristiano. No, no es eso. Satanás era parte del grupo de ángeles de Dios. Judas era parte de los discípulos. No es donde estás sentado en este día. Es donde está tu corazón. Es cómo está tu corazón. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Efesios, versos 1, por lo menos vamos a estar hasta el verso hoy 3, si el Señor lo permite. Y dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Hermanos míos, vivir sin Cristo es mucho más que no ser cristiano. Vivir sin Cristo es mucho más que no pertenecer a la iglesia o a una iglesia. Vivir sin Cristo es, como dice aquí el apóstol, estar muerto. Es estar muerto. Y si bien es cierto, en nuestras Biblias, en traducción española, comienza el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los textos originales, o por lo menos los manuscritos originales, no aparece la frase y Él os dio vida a vosotros, sino que comienza directamente diciendo vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿por qué se le agregó esa frase? Se le saca del verso que está más abajo, ¿ya? Del verso 5, para que en castellano entendamos el sentido del argumento. Por eso hay una bondad en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas, porque cuando hay frases o palabras que no necesariamente están ahí en el original, sino que están puestas para darle el sentido correcto a nuestro español, aparecen en cursiva. Entonces uno dice, ya, pero este es el sentido. Ahora, obviamente, ¿por qué? Esto tiene una razón de ser. Porque las personas en el tiempo de Pablo que hablaban el griego koiné, si tú las hubieras escuchado hablar, no las entenderías mucho. O sea, apenas alguien entiende a Pablo cuando empieza a argumentar en romano. Mi esposa siempre dice, no entiendo mucho a Pablo, ¿ya? Porque como que habla raro. Claro, porque habla a la usanza de esos tiempos. Y los traductores intentan, aparte de traducir el texto, intentan darle el sentido correcto para que nosotros comprendamos qué quiere decir Pablo. Y no siempre, obviamente, comprendemos ese estilo, ¿ya? Es como cuando antiguamente escuchaban, yo escuchaba tango, ¿ya? A mi papá le encantaba los tangos. Entonces, pero los tangos tienen ciertas palabras que son de la usanza de los tangueros. Entonces, habían palabras y frases que yo no entendía a qué se refiere eso, ¿ya? Pero obviamente cuando tú tienes que ir al contexto, se refiere a esto. Esto se decía para referirse a eso, y ahí uno entiende. Hermanos, a lo que voy yo con todo esto es al hecho de que lo que Pablo quiere enfatizar en el argumento no solamente es que Él nos dio vida, sino que esencialmente empieza a enfatizar nuestra condición sin Cristo. Ese es el énfasis primordial aquí en estos primeros versículos. Pablo lo que quiere resaltar es que nos demos cuenta la condición en que está una persona sin Cristo. Es que nosotros podamos empezar
esta sección de su carta apreciando la miserable realidad de vivir sin Cristo. Vivir sin Cristo es esto. Ahora, gloria al Señor, porque Pablo en su argumentación dice esto éramos, vivíamos tiempo pasado. Ahora, si bien es cierto tiempo pasado, amigo mío, si tú estás sin Cristo, esto para ti es tiempo presente. Es tu condición si no tienes a Cristo. Amigo mío, estar sin Cristo no es, vuelvo a repetir y soy majadero en esto, estar con Cristo no es asistir a una iglesia. Estar con Cristo no es ser parte de una religión. Estar con Cristo no es ser evangélico. Estar con Cristo es que tu vida está rendida al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo, que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, para dar su vida en rescate por muchos, dice la Biblia. Es que Cristo se convierta en mi Salvador y mi Señor. Es que yo un día deposité toda mi confianza y mis afectos en esa persona, Dios hecho hombre, que dio su vida en la cruz. Por lo tanto, mi intento, mi esfuerzo esta noche va en relación a apreciar la miserable realidad de vivir sin Cristo. Hermanos, sin Cristo, según lo que dice el apóstol Pablo, sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo nosotros andamos en este estilo de vida, muertos de nuestros delitos y pecados, y esto implicaba que vivíamos según la corriente de este mundo, según los propósitos del diablo y satisfaciendo nuestros propios deseos egoístas. La consecuencia de esto es que por naturaleza éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás, dice Pablo. Y eso es grave. Porque no solamente Pablo aquí comienza a hablar de la condición en que estás, la condición personal en que estás sin Cristo, sino la consecuencia de estar sin Cristo. Tú eres merecedor de la ira del Señor. De la ira del Señor. Es triste ver cómo de alguna manera en muchas ocasiones cuando se predica el Evangelio, yo no estoy diciendo que para predicar el Evangelio hay que ser catastrofista, ni predicar desde, voy a decirlo así, ni manipular con la culpa, ni tampoco hacer como cuando eran niños, ¿cierto? Si no te comes la comida va a venir el cuco. Los niños. A veces somos así para predicar el Evangelio. Es decir, esperamos que la gente reaccione a través del miedo. Hermanos míos, si bien es cierto, estos elementos están en la proclamación del Evangelio, porque hablamos de la culpa, o sea, de nuestra responsabilidad delante de Dios. Si bien es cierto, hablamos del infierno como lo que le espera al pecador no arrepentido, pero no son los elementos estos que ocupamos para presionar al individuo para que se aperciba de su situación. No obstante, estos elementos están en nuestra predicación. Pero a lo que voy yo, a que no confiamos en nuestra manera, nuestra elocuencia, nuestra poder de ¿cómo se llama? De convencimiento, de persuasión. No, sino en la obra del Señor. Porque sabemos, hermanos míos, que tú y yo no tenemos el poder de resucitar muertos. No tenemos ese poder. Anhelamos que nuestra familia, que nuestros hijos, que los esposos se conviertan a Cristo. Anhelamos. ¿Cómo hacerle entender? Predica el Evangelio. Ora por él. Hermano, son las herramientas que el Señor nos dio, porque tú y yo no podemos resucitar muertos. Dios sí. Y lo que nos enfatiza el apóstol aquí es que esa es la condición de una persona sin Cristo. Y tú y yo creo que nos hemos dado cuenta, tanto en nuestra propia vida. ¿Se acuerda usted? Hay un ejercicio, hermano mío, que todo creyente en Cristo debe hacer, creo yo.
Acuérdese cuando no era creyente. ¿Cómo era usted? ¿Cuál era su disposición con las cosas de Dios? En muchos casos no, yo respetaba. Sí, yo respetaba, en lo personal yo respetaba, no denostaba, de hecho tenía cierto aprecio, pero le hacía el quite. Le hacía el quite. Entonces, venía un fulano que yo sabía que me iba a hablar del evangelio y yo me iba para la otra vereda. Le hacía el quite, a pesar de que yo no tenía una mala mirada hacia el cristianismo. ¿Pero por qué? Porque, hermanos míos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es nuestra condición sin Cristo. Por lo menos vamos a ver este texto en tres puntos. Lo primero que vamos a ver es la realidad de una vida sin Cristo. Luego vamos a ver las implicaciones de una vida sin Cristo. Y luego vamos a ver los resultados de una vida sin Cristo. Primero hablemos de la realidad de una vida sin Cristo. Hermanos míos, como hemos dicho, la frase Él os dio vida no está en el original, por lo tanto la vamos a dejar para más adelante en otro sermón. El énfasis es ahora que sin Cristo un individuo está muerto en sus delitos y pecados. Dice Pablo a los Efesios, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Y por qué comienza hablando de esto? Porque, hermanos míos, creo que por varios motivos. Uno de ellos es que seguramente nosotros los creyentes se nos olvida cómo vivíamos, de dónde venimos. Y tenemos la percepción de que toda la vida fuimos niños buenos. Y ese es uno de los grandes problemas a veces, ¿por qué no logramos llegar, por ejemplo, con nuestros hijos? No logramos conectarnos a veces con nuestros hijos, porque nos olvidamos que nosotros también estuvimos ahí. Que nosotros muchas veces le faltamos el respeto a nuestro padre. Denostamos a nuestra madre. Nos rebelamos contra lo bueno. Queríamos hacer todo lo que a nuestro padre no le gusta. Es decir, nosotros pasamos por todo ese proceso, pero llegamos a ser cristianos y no logramos lidiar muchas veces con nuestros hijos con esas cosas porque nos olvidamos que habíamos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿de qué sirve recordarlo? No sirve para solucionar los problemas. Pero ¿saben de qué nos sirve? Nos sirve para entender más profundamente cuánto necesitan de Cristo nuestros hijos. Porque eso es lo que necesitan. Sí, es verdad, el Señor manda a los hijos a obedecer a sus padres porque esto es bueno delante del Señor. Pero déjenme decirle que a ellos, si no están con Cristo, no les brota la obediencia. Y si bien es cierto, tienen la responsabilidad moral delante de Dios de cumplir ese mandamiento, pero no esperemos que nuestros hijos que no son creyentes funcionen como creyentes. No esperemos que los esposos que no son creyentes funcionen como esposos creyentes. No esperemos que las esposas que no son creyentes funcionen como esposas creyentes. No pueden, no esperemos eso. ¿Y por qué? Porque, hermanos, están muertos en sus delitos y pecados. No hay vida espiritual. No hay la luz de Cristo que tú tienes y que te lleva a percibir o a percibirte de que estás mal y que te lleva a la convicción de pecado y que corriges tu camino y que por último si pecaste sabes que tienes perdón y restauras tu comunión con Dios y tienes esa dinámica saludable, sanadora. Pero él no la tiene. Ella no la tiene. Está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, lo interesante de esta frase que ocupa Pablo para describir la realidad de una vida sin Cristo es que nos menciona que esta muerte espiritual tiene dos aristas. Por una parte, una arista judicial en sus delitos y por otra parte, una arista moral, pecados. Es decir, cuando tú estás sin Cristo, no solamente tienes un problema moral, es decir, no solamente estás
con una inclinación inevitable de hacer todo aquello que Dios aborrece, sino que además de eso, tú tienes un problema judicial con Dios. O sea, no solamente tú eres un pecador, sino que eres un delincuente. Y no nos estamos refiriendo aquí al hurto simple, ni al robo en lugar no habitado. No estamos hablando de ese tipo de delitos. Estamos hablando de todo aquello que tú piensas y que tú haces que es contrario a la ley de Dios. El apóstol Juan lo define así: el pecado es transgresión de la ley, dice. Por lo tanto, cuando tú y yo somos pecadores sin Cristo, hermanos, amigos, estamos en una situación judicial tremendamente complicada con Dios. ¿Y por qué judicial, pastor? Porque nosotros somos criaturas de Dios. Seas cristiano o no seas cristiano. Y todos nosotros, las personas de este mundo, sean cristianos o no, somos responsables moralmente delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo un día vamos a tener que dar cuentas a Dios por nuestra vida moral. ¿Cuál va a ser el meollo del asunto? ¿Hemos vivido en obediencia perfecta a la ley de Dios o no? Si la respuesta es negativa, lo que nos espera es el infierno eterno, la perdición eterna, porque hemos vivido en oposición a la ley de Dios. Y el pecado trae consigo el castigo. Por el contrario, si tú pudieras responder a Dios: sí, Señor, he obedecido toda mi vida desde que nací en forma perfecta a la ley de Dios, entonces tú eres merecedor del cielo, de la salvación eterna. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Biblia una y otra vez dice que todos nosotros somos pecadores. Por lo tanto, nadie puede caminar por esta segunda vía, obedecer en manera perfecta la ley de Dios. Por lo tanto, todo el mundo cae en esta otra categoría. Estamos muertos en nuestros delitos. O voy a decirlo en términos judiciales, tenemos causas pendientes con Dios. En más de una oportunidad he visto noticias cuando dice se arrestaron a 4 jóvenes, 3 de ellos por causas pendientes. Uno dice: ¿y qué andan haciendo afuera? No sé qué andan haciendo afuera, pero ya 3 de ellos por causas pendientes. Y se les hizo, ¿cómo se llama? Inspección de identidad, ¿cómo se llama eso? ¿Eso? ¿Cómo? Control de identidad. Y 4 de los 10 tenían arresto pendiente. Y podían estos tipos hacer su vida, capaz que, bueno, seguramente lo pillaron robando, entonces ya, de nuevo. El asunto es que nosotros somos como ellos. Andamos en esta vida haciendo lo que nosotros queremos, sin pensar que las causas pendientes que tenemos con Dios, un día vamos a tener que dar cuenta de ellas. Un día. Y yo vuelvo a repetir lo que dije al principio: no es mi intención, ni la más mínima intención mía, es empujarte a través de la culpa o del miedo. Yo quiero solamente exponer la realidad que vive una persona sin Cristo. Ahora, llamo la atención también a lo primero que dice el apóstol: estamos muertos. Estamos muertos. Yo lamento que algunos creyentes en Cristo, buenos creyentes, excelentes hermanos, entiendan que la salvación depende de alguna manera de lo que el individuo pueda hacer o no hacer con el Evangelio. No, realmente en el individuo en sí, en nosotros las personas, no hay nada de luz, no hay nada de vida. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que la salvación depende de lo que yo puedo decidir.
respecto de lo que Dios me ofrece. No malentienda, no significa que en la salvación no está el factor de la decisión personal. Sí está. Pero es imposible que el ser humano tome una decisión personal para seguir a Cristo en su condición natural de pecador. Es imposible, porque está muerto. Y un muerto no puede hacer nada. No tiene vida en sí mismo. Por lo tanto, ninguna persona en este mundo está facultada naturalmente para decidir seguir a Cristo. A menos que, como dice en el verso 5, Él nos dé vida y nos resucite con Cristo y nos dé vida juntamente con Él. Quiere decir, hermanos, que cuando tú y yo un día dijimos en nuestro corazón, Cristo, yo quiero seguirte aquí en adelante. En ese momento habías recibido hace un momentito atrás un chispazo de la vida del Señor, que te resucitó de tu estado natural, que es estar muerto espiritualmente. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Un muerto no puede decir yo decido vivir. No. Por eso, hermanos míos, el valor de la resurrección de Cristo. Porque la Biblia una y otra vez nos dice que nosotros en Cristo somos resucitados. ¿Y por qué necesitas resucitar? Y hermanos, no es simbólico eso. No, eso representa cuando tú decidiste seguir. No, no representa lo que decidí un día. Fui resucitado porque literalmente Dios me dio vida espiritual, estando yo muerto en mis delitos y pecados. Entonces, hermanos míos, yo en mi condición natural, sin Cristo, no puedo hacer nada por mí mismo para salir de esa situación. Estoy metido en la tumba sin poder salir. Y tal como el Salmo, hablando del pozo de la desesperación, ¿se acuerdan? Dice, pacientemente clamé al Señor y Él me oyó. ¿Y qué dice? Y me dio la sabiduría para salir del pozo de la desesperación. ¿Dice eso? Y ¿qué dice? Me hizo sacar. ¿Qué importancia tiene eso? Hermano mío, exactamente lo que estamos hablando hoy día. Tú no puedes ayudarte a ti mismo. Necesitas que alguien de afuera te ayude. Y ese no soy yo, ni es ningún hermano de esta iglesia. Es Cristo. Es Cristo. Nadie de esta iglesia ni de ninguna iglesia puede darte vida espiritual, solamente Cristo. Nadie puede salvar tu alma, ninguna iglesia, ningún cristiano. Cristo sí. Nadie. La realidad de vivir sin Cristo, amigo mío, es que estamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6. Dice el verso 19, verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mire qué precioso. Dice, ustedes estando ahí esclavos del pecado, dice dos cosas importantes. Primero, que ustedes obedecieron de corazón a la doctrina. Ah, ve, pastor, ahí está la voluntad personal. Sí, pero ¿qué dice después? A la cual fuisteis entregados. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué produce todo lo que hacemos sin Cristo? Muerte, 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 muerte. Pastor, ¿y mis buenas obras? Muerte. Se nos sabe los millones que doy a la Teletón. Muerte. Nada de tu bondad cuenta en esto. Toda la vida, pastor, me he esforzado por ser un buen ciudadano. Pucha, muerte. ¿Y por qué? Porque no depende de lo que tú haces. Es quien tú eres, no lo que haces. Tú puedes ser el delincuente más que ha malgastado toda su vida en la delincuencia, como el ladrón en la cruz, y recibir la salvación. O puedes haber sido la persona más buena en este mundo, como Nicodemo, y recibir la salvación. Ambos necesitan de Cristo. Porque no depende de lo que haces, sino de quién eres. Y la Biblia nos muestra claramente que sin Cristo somos personas muertas espiritualmente. Ahora, ¿qué implica que hay muerte espiritual en la vida de alguien? Implica esencialmente que estás lejos de Dios. La muerte en la Biblia tiene el significado de separación. Estás separado de Dios. Separado de Dios. Alejado de Dios. Cuando Adán pecó en el huerto, inmediatamente sufrió la separación de Dios. Dios lo echó del huerto. En el tabernáculo, las personas que no se habían santificado no podían entrar ahí, o si no morían. La muerte es la consecuencia normal del pecado. Dios juzga el pecado con la muerte. Y Dios juzga el pecado en la vida del ser humano con la muerte. Pastor, la muerte física, todo tipo de muerte. Pero esencialmente la muerte espiritual. Esencialmente la muerte espiritual. ¿Qué significa eso? Que el ser humano por naturaleza no tiene ninguna relación con Dios. No tiene una vida con Dios, por más religioso que sea. Hay un texto en la Biblia que nos enseña una verdad muy profunda. Dice Pablo, hablando a los corintios, que el hombre natural, sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él son una estupidez. Eso significa la palabra locura ahí. Son una estupidez. Porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el hombre sin Cristo no tiene la capacidad natural, dice el apóstol Pablo, para lograr reflexionar y sacar conclusiones propias de lo que Dios dice. Porque en el momento en que escucha las verdades propias del Evangelio, inmediatamente la mente, el razonamiento responde con incredulidad. ¿Por qué? Porque para él son locura. Porque no las entiende. ¿Y cómo las puede entender? Pablo da la respuesta ahí, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, a menos que haya una obra interna del Espíritu Santo, el ser humano no tiene la capacidad para comprender, hermano mío, las verdades básicas del Evangelio. Son una estupidez, son locura. Y eso responde al hecho de que nosotros, porque uno siempre piensa, ¿cierto? Sobre todo los que más adultos recibieron a Cristo. Uno piensa, ¿cómo no haber conocido a Cristo más niño, más joven? Tanto tiempo que perdí en el mundo. ¿Y por qué perdimos tanto tiempo en el mundo? Porque para nosotros eran locuras el Evangelio. No lo comprendíamos hasta que Dios, algo pasó adentro, que de repente eso que escuché varias veces en mi vida tomó sentido. ¿Cómo no lo vi antes?
Porque estábamos muertos. Porque no había vida. Por eso también entendemos que antes de la fe en Cristo es el nuevo nacimiento. Tú y yo necesitamos nacer de nuevo. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo ni siquiera puede ver el reino de Dios. O sea, es decir, yo no fui salvo en el momento en que yo puse mi fe en Cristo únicamente. Mi salvación comienza un pasito antes, cuando Dios me dio vida. Iluminados mis ojos, pude tomar la decisión más importante de mi vida, que es seguir a Cristo. Pero esa decisión de seguir a Cristo la tomé una vez que Dios me había dado luz y vida. Me hizo nacer de nuevo. En ese momento pude depositar mi fe en aquella persona que siempre rechacé. Y pude volcar todo mi amor y mis afectos a esa persona que siempre menosprecié, que es Cristo. Algo pasó ahí adentro y se llama nuevo nacimiento. ¿Y por qué una persona tiene que nacer de nuevo? Eso es lo que no entendía Nicodemo. Y de hecho, él comprueba que nadie de nosotros naturalmente tiene una percepción de las cosas espirituales, ni siquiera con todo el bagaje religioso que tenía Nicodemo. ¿Y cómo se hace eso, Señor? O sea, ¿tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre? Porque esto de nacer de nuevo, si bien es cierto, hay referencias en el Antiguo Testamento que hablan de aquello, pero Nicodemo no tenía claro. ¿Por qué no tenía claro? Porque para Nicodemo la relación vital con Dios dependía de lo que el individuo hacía por Dios. Mientras más obediente a la ley, más puntos con Dios. Y más obediente al otro nivel, Saiyajin, ¿cierto? Y ahí niveles, para ellos existían así. Y los niveles, no, y Señor, dijo el rico, yo todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Por favor, dime qué más me falta. ¿Y sabe lo que le faltaba a esa persona? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Hermanos, dijimos dos aristas de esta muerte espiritual que tenemos. La primera es judicial, es decir, tú y yo tenemos cargos contra nosotros. Dios ha formulado desde el Edén cargos contra nosotros. Tenemos delitos delante de la justicia de Dios. Y todos nosotros somos culpables delante de la justicia de Dios por esos delitos. Y tú y yo no podemos. Dios no es un juez corrupto. No se vende. Ningún abogado puede defendernos, terrenal puede defendernos delante de del acta, como dice Pablo en Colosenses, que está en contra de nosotros. No, todos nosotros tenemos esta realidad en nuestra vida. Estamos muertos de nuestros delitos. Tú y yo somos deudores a Dios. Y basta como le pasa a los chiquillos, a los jóvenes que andan por ahí, de repente los detienen y ven, oye, hace 5 años tiene una orden pendiente. Tal como les pasa a ellos, que vuelven a meterlos a la cárcel, claro que sale el loguito, pero tal como les pasa a ellos, un día Dios va a hacer justicia. Y va a darte a ti lo que tú mereces. ¿Qué es lo que tú mereces si estás en Cristo? Lo que todo delincuente merece cuando tiene una causa pendiente: sufrir el juicio, sufrir el castigo. Por lo tanto, el Evangelio en sí tiene esa connotación también de ponerse a cuentas con Dios. Tal como Isaías nos recuerda en el capítulo 1, se recuerda ahí Isaías capítulo 1, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Mire qué precioso versículo. El Señor invitando, el mismo afectado dice, venga, yo estoy dispuesto a perdonarte. Venga, pongámonos a cuenta, venga. El problema es que tu corazón está tan lleno de orgullo y rebelión
que tú no respondes a esa invitación que Dios te hace. Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es ponerse a cuentas con Dios. Ya, pero en todos mis delitos, pastor, todas esas transgresiones de la ley, todo lo que está ahí apuntado en la causa en mi contra, ¿qué hace Dios con ello? ¿Se lo echa al bolsillo? ¿Se olvida, así como ya hagamos borrón y cuenta nueva? ¿Qué? ¿Me lo saca en cara después si fallo de nuevo? No. Cuando Dios perdona a un individuo que se arrepiente de su pecado, no es que el pecado de él quede sin castigo. Significa que este individuo, como puso toda su confianza en Jesucristo, que murió en la cruz, recibe todos los beneficios de ese Jesucristo que murió para pagar por sus pecados y llevar su culpa. Mire qué precioso. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Cuando yo me arrepentí, cuando tú te arrepentiste y viniste a Cristo y Él perdonó todos tus pecados en Cristo, no es que Dios se olvidó de tus pecados, no es que quedaron ahí, no es que Dios se olvidó de ser juez justo y dijo, ya, si hagamos como que nunca pasó. No, esos pecados que Dios te perdonó fueron pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Él sufrió lo que tú debías sufrir. Él asumió la culpa de tus pecados. Él sufrió el castigo de tus pecados. Pero también Él ganó en la muerte todos los beneficios de haber cumplido la ley, pero no para sí mismo, sino para regalártelos a ti. No solamente dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como una realidad de vivir sin Cristo, sino que también dice, no solamente la arista de estar muerto es judicial, no solamente estoy en deuda con Dios judicialmente, no solamente estoy mal con la justicia divina, no solamente me espera un castigo por haber delinquido contra Dios, sino que también hay una afección moral en mi vida, delitos y pecados. Y aquí hay que corregir una imprecisión nuestra. No somos pecadores porque pecamos. Bíblicamente pecamos porque somos pecadores. Sin Cristo tú no puedes hacer otra cosa. El ser humano no puede hacer otra cosa que pecar. Por eso es la mentira de la religiosidad. No, mira, yo voy a empezar a ir a la iglesia, voy a ordenar mi vida, voy a ponerme las pilas. Y pensaba, mire qué bueno. No sirve de nada para salvarte eso. Porque hay un problema moral de fondo. Tú estás muerto en tus pecados. No hay vida en ti. Moralmente estás absolutamente corrompido. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Por eso no podemos hacer otra cosa que pecar. Por eso, hermano mío, por eso, amigo mío, no resulta decir, ya, ¿se dan cuenta que hasta los cristianos decimos, ya, ahora me pongo las pilas? Y sí, Dios nos llama a ser responsables, a comprometernos y a avanzar en eso, en la disposición personal de vivir para Dios. Pero hermano, si has sido salvo por gracia, no pienses por un momento, ni siquiera, de que vas a ser preservado por las obras, porque eres preservado solo por gracia también. Fuiste salvado por gracia y vas a ser preservado por gracia. Porque si fuera por ti y por mí, nosotros
somos desleales con Dios. Somos débiles. Somos incapaces. Hermano mío o amigo mío, hay una incapacidad moral en tu corazón que te impide buscar a Dios. Uno dice, pero ¿cómo esta persona tan porfiada no busca a Dios? Pucha, es que hay una incapacidad moral. Hay una incapacidad moral que te arrastra hacia el pecado, que te arrastra a la rebelión, que tú no lo quieres hacer, pero como que solo aflora la rebelión contra Dios, el orgullo, todo eso. ¿Por qué no puedo ser distinto? Porque no puedes ser distinto. Eso hay que decirlo. Bíblicamente tú no puedes hacer nada por ti mismo. La esperanza es que Dios te dé vida juntamente con Cristo. Y ahí la importancia del medio de gracia, la oración. Señor, sálvalo. Señor, hazle ver su error. Señor, convéncelo de su pecado. Cuando Pedro declaró la gran declaración frente a Cristo, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Pedro con eso hizo la diferencia. ¿Quién dice la gente que soy? Ese fue el contexto, ¿cierto? No, uno dice que eres un profeta, esto. Y Pedro dijo, no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa es la esperanza que tenemos con todos aquellos que están muertos espiritualmente. Señor, revela a Cristo en sus corazones. Revela a Cristo en sus corazones. Y esto, hermano mío, puede disfrutarlo cualquier tipo de persona. Desde un Nicodemo con toda su grandeza teológica que necesitaban hacer de nuevo, hasta un paria, hasta un rechazado socialmente. ¿Se acuerda del ciego? Ahora con las leyes de inclusividad, hace tiempo, ¿cierto? Con todo esto, hoy día los ciegos, claro, tienen una connotación distinta, pero en ese tiempo los ciegos eran despreciados por la sociedad. O sea, más que despreciados, eran apartados de la sociedad, no eran útiles. Por lo tanto, se dedicaban eternamente a la limosna. Pero cuando Cristo hace la obra en él, incluso de salvación, lo precioso de ese hombre es cuando le piden respuesta a los fariseos. Dicen, pero dime, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó contigo? Dime. Y lo estaban presionando para, de alguna manera, hablar en contra de Jesús. Y él dijo, no, si ese hombre es o no es, no sé. ¿Y qué dijo? Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y hermano, ese es un gran testimonio de salvación. ¿Quién es Cristo? La verdad es que yo no te puedo dar detalles teológicos porque no entiendo nada. No sé ni qué significa que el verbo, no sé. Pero lo único que sé, tal como dijo el ciego, que antes era ciego, ahora veo. Que ahora amo a Cristo con todo mi corazón. No sé lo que pasó en mí, pero algo cambió en mi corazón. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, Dios te dio vida. ¿Y por qué no lo veías antes eso? Porque estabas muerto. Esa es la verdad. ¿Por qué no te diste cuenta antes? Porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Y porque ahora Cristo es tan grandioso, porque ahora tienes vida. Ahora puedes apreciarlo. Ahora puedes impactarte con Él. Ahora puedes buscarlo. Ahora puedes dolerte cuando le fallas. Antes no. Algo pasó ahí adentro y es que Dios te dio vida. Las implicaciones de una vida sin Cristo, bueno, ahí dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según las corrientes de este mundo. Aquí hay cosas importantes que entender. ¿Qué implica vivir sin Cristo? Implica por lo menos 3 cosas. Que tu vida que tú te conduces en esta vida orientado por 3 fuerzas dentro de ti. Primero, la corriente de este mundo.
la corriente de este mundo. O sea, yo converso con la mayoría de la gente y la mayoría de la gente hoy es atea o agnóstica. Ahora, ¿qué? Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Se pusieron de acuerdo? No, es la corriente de este mundo. Es la corriente de este mundo. La mayoría de la gente hoy acepta positivamente la ideología de género. ¿Qué pasó? ¿Se pusieron de acuerdo? No, la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Y eso implica que la cultura en sí, y cuando hablo de cultura hablo de el estilo de vida de este mundo, ¿ya? El estilo de vida de este mundo orientado hacia el pecado, orientado hacia la vida sin Dios, es la que lleva nuestra mentalidad. ¿Entienden? Y uno es fácil de arrastrarse por la corriente de este mundo. Es fácil. ¿Entienden? Es fácil ya, vamos a protestar y vamos todos a protestar. Oye, ¿por qué estáis protestando? No sé, pero protestemos. La corriente de este mundo, uno a veces hace cosas que no sabe por qué las hace, pero ¿por qué las hace? La corriente de este mundo. Hay personas que, por ejemplo, que argumentan de la evolución, porque esa es la onda ahora, o sea, en contra del creacionismo, poniendo en alto la evolución, y tú los ves como, wow, de pronto así, y uno dice, ¿y de dónde sacó esto? La corriente de este mundo. Y hoy día es más notorio eso por YouTube y todos los líderes de opinión que hoy están, ¿cierto? Que son youtubers y todo, plantan un pensamiento filosófico sobre la gente, que la gente lo adopta y vive esta vida según la corriente de este mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la corriente de este mundo es en contra de los preceptos de Dios. Por eso es que el cristianismo bíblico es contracultura, es contracultural. No va de la mano con la corriente de este siglo. No malentienda. Tampoco implica la idea de que un cristiano tiene que ser un ermitaño o no estar interesado en nada de este mundo. No, también vivimos en este mundo, trabajamos en este mundo, participamos socialmente de este mundo. Tenemos que ir a votar como cualquier ciudadano de este mundo. Tenemos opinión política, tenemos de todo en este mundo. Pero sabemos que por sobre todas las cosas, la que nos mueve no es la corriente de este mundo, sino la palabra del Señor. La pregunta es, ¿qué hace una persona sin Cristo? Es movida por la corriente de este mundo. Esa es su autoridad filosófica. Porque todos no tenemos un planteamiento filosófico, quiéralo o no lo quiera. Tenemos un planteamiento filosófico sobre el cual nos paramos en la vida y decimos, así voy a vivir mi vida. Esto es lo que voy a creer, esto es lo que quiero hacer. Y ahí no está Dios. ¿Por qué? Porque somos movidos por la corriente de este mundo. Entonces, hay una fuerza interior en mi conciencia, en mi mentalidad, si es que estoy sin Cristo, que me mueve en esta vida. Y esa es la corriente de este mundo. ¿Por qué la gente cree estas cosas hoy día por la corriente de este mundo? Hermanos, cuando alguien está sin Cristo, está muerto en delito y pecado, y su única manera de vivir esta vida es con lo que el mundo le ofrece. No tiene, por ejemplo, la palabra de Dios. He escuchado un montón de personas que dicen, pero ¿por qué criaste así a tu hijo? No, que mi papá los criaron así. Pues. Y Pedro dice que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual nos enseñaron nuestros padres. ¿Quiere decir que todo lo que me enseña mi padre es malo? No, está haciendo la conexión con esto, que la corriente, la filosofía de este mundo, nosotros la vamos heredando. Por eso alguien dijo sabiamente, si tú hoy día como cristiano corres los linderos un poquito más allá, ¿cierto? Más adelante van a haber generaciones de cristianos que los van a traspasar. Si nosotros somos livianos en nuestra percepción de la vida cristiana, entonces lo más probable es que las generaciones que vienen sean mucho más livianas. No significa que eso que tengamos que ponernos, entonces vamos a crear muros. No haga muros.
Seamos bíblicos solamente. El balance está en la palabra. Hay otra fuerza que conduce a la persona sin Cristo en este mundo y que dice que es los designios de Satanás. Dice, entre los cuales también, verso 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hay un ser llamado Satanás, que aquí es descrito por Pablo como un espíritu de la potestad, el príncipe de la potestad del aire, y como un espíritu que ahora opera, que obra en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los inconversos, los incrédulos. ¿Quién opera? No de operar de cirugía, sino que ¿quién obra en ellos? ¿Quién los conduce? Este espíritu que obra en ellos. ¿Y quién es este espíritu que obra en ellos? Es el príncipe de la potestad del aire. Potestad del aire implica poderes espirituales. El que dirige los poderes espirituales de este mundo es Satanás. Y como es un príncipe de la potestad del aire y dirige, obra en los inconversos, es porque él está llevando, esa es la razón por la cual el mundo va caminando como va caminando. Porque es Satanás quien está dirigiendo de alguna manera la corriente de este mundo. Pero tú y yo, si somos creyentes, no debemos ni siquiera asustarnos por esto. ¿Amén? Porque para ti y para mí Satanás es un ser derrotado. ¿Él sigue haciendo estragos en este mundo? Absolutamente. Pero no tiene ninguna autoridad sobre el creyente. A menos que Dios se lo permita para, mire qué interesante, para formar algo en el creyente. Satanás os ha pedido para zarandearos, le dijo a Pedro. Pero tranquilo, yo rogaba por ti, que no te falte tu fe. ¿Lo libró del zarandeo? Hermano, Dios no te va a librar del zarandeo, pero va a proveerte de fe. Cosa que, por muy zarandeado que estés, te mantengas firme en Cristo. Dios te preserva. Aunque falles, Dios te preserva. Entonces, este diablo, este Satanás, opera a los hijos de desobediencia y es el arquitecto de la filosofía de este mundo. ¿Ya? Es el arquitecto de la filosofía de este mundo. Pero hay otra fuerza que mueve a la persona inconversa que está sin Cristo. Y dice, satisfaciendo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros, ahora no le dice ustedes, ahora Pablo se incluye, ¿cierto? Y nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, ¿en dónde? En los deseos de nuestra carne, haciendo que yo vivo como quiero. ¡Uy, qué rebelde! Sí, pues sí, es así, si la vida sin Cristo es así. Porque esa es la filosofía de vida de alguien sin Cristo. Dice que vive haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere con carne? Pablo ocupa el vocablo carne para referirse a nuestra naturaleza humana inclinada a lo malo. Entonces, si estoy sin Cristo, mi naturaleza es rebelarme contra Él. Si estoy sin Cristo, mi naturaleza es rechazarlo. Si estoy sin Cristo, mi naturaleza es satisfacer mis propios deseos, no los de Cristo. Si estoy sin Cristo, voy a tener una filosofía de vida. Yo hago lo que quiero con mi vida, no me digan lo que me carga, que me digan lo que tengo que hacer. Yo sé que estoy mal y qué sé yo, y así uno. Yo me acuerdo de mi argumento de adolescente, por eso lo digo. ¿Y por qué, papá? Me acuerdo que le decía a mi padre, ¿por qué, papá, usted es así como usted dice y no como yo digo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque muéstreme sus argumentos. O mi mamá. ¿Pero por qué? A ver, y como que uno pide explicaciones para razonar, pero cuando está en menos capacidad de razonamiento, pide explicaciones para razonar. ¿Pero por qué tiene que ser así?
¿Y por qué uno se ponía en esa parada? Porque sin Cristo nuestra naturaleza es rechazar el Evangelio. Y una de las cosas que implica el Evangelio es que es un llamado a retornar a la sumisión bajo la autoridad de Cristo. Y como nosotros no tenemos a Cristo, nuestra naturaleza es rebelde. O sea, háblenos de sumisión y se nos sale sarpullido. Entonces, todas esas cosas no reaccionamos cuando nos hablan de autoridad, de sumisión, de humildad, de humillarse. ¿Cómo no va a ser rechazable eso si nos criaron diciendo, no te dejé humillar? Y viene un predicador y nos dice, no, humíllate. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de eso? Bueno, vuelvo a lo mismo. La única esperanza es que Cristo pueda mover tu corazón hacia Él. Entonces, hermano mío, no solamente una persona sin Cristo está muerta en su delito y pecado, sino que está viviendo esta vida conforme a la corriente de este mundo, está siguiendo solamente los designios del diablo y está viviendo en pro de satisfacer sus propios deseos. El egocentrismo, el egoísmo es la característica principal de una persona sin Cristo. Y dice que no solamente nuestra carne, nuestra naturaleza tiene una voluntad que nos arrastra hacia el pecado, sino que nuestros pensamientos también son afectados. Como lo dijo R.C. Sproul en una oportunidad, hablando de la corrupción absoluta, él dijo, yo prefiero llamarla corrupción radical, porque significa que nosotros estamos corrompidos desde lo más adentro, desde las raíces mismas. Y no podemos tomar buenas decisiones. ¿Por qué tú no puedes buscar a Cristo? ¿Por qué tú no quieres buscar a Cristo? Porque tú estás limitado en ese sentido. Y dice, y éramos por naturaleza, y aquí vamos a hablar, terminando esto, las implicaciones de una vida sin Cristo. La implicación principal de una vida sin Cristo es que, por una parte, eres por naturaleza hijo de ira, eso significa que la ira de Dios está sobre ti. Y segundo, lo mismo que los demás. Es decir, estás exactamente en la misma condición en que está todo el mundo sin Cristo. Aunque seas de una familia cristiana, aunque seas hijo de pastor, aunque seas lo que seas, si estás sin Cristo, estás en la misma condición de todo el mundo. En la misma condición de todo el mundo. ¿Qué necesitas? Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Solamente Cristo puede darte vida espiritual. Solamente Cristo puede resolver tu problema judicial con Dios, porque Él llevó tus culpas y Él sufrió tu castigo. ¿Quieres pagar tú o quieres aceptar el pago que Cristo hizo por ti? Cristo es la respuesta a tu vida, porque solamente Él puede librarte de la corriente de este mundo, de la opresión de Satanás y de esa miserable y obsesiva búsqueda de tu corazón de satisfacerte a ti mismo. Solo Cristo puede darte un nuevo corazón. Solo Cristo puede darte nueva vida. ¿Ven? Y espero que lo haga. Oro al Señor para que Él abra tu entendimiento y pueda darte vida espiritual. ¿Ven? Oremos.